cuando los enemigos se levantan a tu alrededor, cuando las circunstancias parecen aplastarte y el miedo intenta paralizar tu fe, hay una verdad inquebrantable que trasciende toda lógica humana: si Dios está contigo, nadie podrá derrotarte. Esta no es una afirmación basada en tu capacidad, tu estatus o tus recursos, sino en la fidelidad y el poder del Creador del universo. La Biblia está llena de ejemplos donde los débiles vencieron a los fuertes, no por su fuerza, sino por la presencia de Dios. David, un muchacho con una honda, enfrentó a Goliat, un gigante armado hasta los dientes, y declaró con convicción: «Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos». Esa declaración no era arrogancia, era fe en la presencia divina. Hoy, tus enemigos pueden tomar muchas formas: la duda, la enfermedad, la traición, la deuda, la depresión o la oposición humana. Pero ninguno de ellos tiene el poder final sobre tu vida si Dios está contigo. Porque cuando Él camina a tu lado, no importa cuántos se levanten contra ti, estás en mayoría. La promesa no es que no habrá batallas, sino que ya hay victoria. Y esa victoria no depende de ti, depende de aquel que nunca pierde una guerra. Uno de los errores más comunes es creer que la presencia de Dios depende de tu perfección, cuando en realidad depende de su gracia. Muchos piensan: si hubiera orado más, si no hubiera pecado, si fuera más fuerte, entonces Dios estaría conmigo. Pero la Biblia revela que Dios no espera perfección para acompañarte, Él camina contigo en medio de tu fragilidad. Gedeón se escondía en un lagar cuando el ángel del Señor le dijo: «Jehová está contigo, varón esforzado». Gedeón no se sentía valiente, se sentía insignificante. Pero Dios no nos llamó por lo que era, sino por lo que sería con su presencia. Del mismo modo, Moisés tartamudeaba, pero Dios le dijo: «Yo estaré con tu boca». Jeremías era joven y temeroso, pero el Señor le aseguró: «No temas, porque yo estoy contigo». Esto significa que tu inseguridad, tus errores o tus debilidades no cancelan la presencia de Dios, las convierten en el escenario perfecto para su poder. No necesitas ser fuerte para que Dios esté contigo, necesitas estar dispuesto a que Él sea fuerte en ti. Por eso, no te alejes de Dios por sentirte indigno. Acércate con humildad, porque en su gracia, la debilidad se convierte en fortaleza. Y mientras Él esté contigo, nadie, absolutamente nadie, podrá derrotarte. La batalla espiritual no se gana con estrategias humanas, sino con la certeza de que Dios pelea por ti. En los días de Josafat, 3 ejércitos se unieron para atacar a Judá. El rey no confió en sus soldados, sus murallas o sus alianzas, se humilló y clamó: «No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti». Y Dios respondió: «No temáis ni desmayéis a causa de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la batalla, sino de Dios». Al día siguiente, Josafat envió cantores al frente del ejército, alabando al Señor, y el enemigo se destruyó a sí mismo. Esta historia no es solo un milagro antiguo, es un principio eterno. Cuando reconoces que la batalla no es tuya, sino de Dios, cambias de guerrero a adorador. Dejas de depender de tu fuerza y comienzas a depender de su fidelidad. Muchos hoy luchan solos, agotados, intentando controlar cada detalle, cuando lo único que necesitan es hendir la batalla y confiar en que Dios está peleando por ellos. No se trata de ignorar la amenaza, sino de elevar la mirada al que tiene todo el poder. Porque si Dios está contigo, no necesitas vencer al enemigo, solo necesitas permanecer en la fe. Y en esa fe, la victoria ya está asegurada. El miedo al rechazo humano es una trampa que te hace olvidar que la aprobación de Dios es suficiente. Muchos creyentes se detienen en su llamado, su testimonio o su obediencia porque temen lo que otros dirán, harán o pensarán. Pero la palabra es clara: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta pregunta no es retórica, es una declaración de invencibilidad. Cuando Elías se enfrentó a 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo, no contaba con el apoyo del rey, del pueblo ni de los sacerdotes. Estaba solo, pero no estaba solo. Dios estaba con él, y el fuego del cielo consumió no solo el sacrificio, sino también el miedo. Hoy, si temes hablar de tu fe, perdonar públicamente, tomar una decisión de integridad o caminar en un llamado inusual, recuerda, la opinión de los hombres no define tu destino, la presencia de Dios sí. No necesitas que todos te entiendan,
solo necesitas que Él te guíe. Porque cuando vives para agradar a Dios, no importa cuántos se levanten en tu contra, estás en el lado ganador. Y mientras Él esté contigo, nadie podrá derrotarte, ni siquiera la multitud más ruidosa. La presencia de Dios no siempre se manifiesta con milagros visibles, pero siempre se confirma con paz sobrenatural en medio del caos. Muchos esperan truenos, fuego o intervenciones espectaculares para saber que Dios está con ellos, pero a menudo su presencia se revela en una calma inexplicable cuando todo se derrumba. Pablo y Silas, encadenados en una prisión oscura después de ser azotados sin causa, no vieron ángeles al principio, sintieron dolor. Pero en lugar de quejarse, oraron y cantaron alabanzas. Y en esa adoración, la presencia de Dios sacudió las cadenas, abrió las puertas y salvó a un carcelero y a toda su casa. Su victoria no vino antes de la prueba, sino en medio de ella. Esto enseña que la presencia de Dios no te exime del sufrimiento, pero te sostiene en él. No necesitas ver el milagro para saber que Él está contigo, basta con sentir esa paz que el mundo no puede dar ni quitar. Cuando enfrentes una crisis, una traición o una injusticia, no busques solo una salida, busca su rostro. Porque en su presencia, incluso la prisión se convierte en púlpito y la cadena en testimonio. Y mientras Él esté contigo, nadie, ni el dolor, ni el enemigo, ni la muerte, podrá derrotarte. Dios no te promete una vida sin enemigos, pero sí te asegura que ningún enemigo prevalecerá contra ti mientras Él esté a tu lado. Desde el jardín del Edén, el enemigo ha buscado destruir lo que Dios ha creado, pero cada intento ha sido redirigido hacia la gloria del cielo. Faraón endureció su corazón y persiguió a Israel, pero el mar rojo se abrió y el ejército egipcio fue destruido. Amán construyó una horca para Mardoqueo, pero terminó colgado en ella mismo. Los líderes religiosos condenaron a Jesús a muerte, pero la tumba no pudo retenerlo. Estos no son solo relatos históricos, son principios eternos que se aplican a tu vida hoy. Tus enemigos, ya sean personas, circunstancias, pensamientos o fuerzas espirituales, pueden parecer poderosos, pero no tienen autoridad final sobre tu destino. La Biblia dice en Romanos 8, versículo 31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta no es una pregunta de duda, sino una declaración de certeza absoluta. No importa cuán grande sea el ejército que se levante, cuán fuerte sea la acusación o cuán profunda sea la herida, si Dios está contigo, estás protegido, respaldado y destinado a prevalecer. Porque el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos vive en ti. Y ese poder no conoce derrota. La oración no es un último recurso, es tu primera línea de defensa cuando sabes que Dios está contigo. Muchos oran solo cuando todo falla, pero la verdadera estrategia espiritual comienza con la comunión constante. Cuando Josué se preparaba para atacar Jericó, no diseñó un plan militar, se encontró con el capitán del ejército del Señor. Ese encuentro cambió todo. No era una batalla humana, era una guerra celestial. Hoy, antes de enfrentar cualquier desafío, una conversación difícil, una decisión financiera, una tentación o una oposición, no confíes en tu sabiduría, busca la presencia de Dios en oración. La oración efectiva no es repetir palabras largas, sino abrir tu corazón en humildad y fe. Es decir, Señor, yo no puedo, pero tú sí. Es reconocer que la victoria no depende de tu esfuerzo, sino de su gracia. Y en esa rendición, activas el poder del cielo. Porque cuando oras con fe, no solo hablas con Dios, invita su reino a irrumpir en tu realidad. No necesitas entender cómo lo hará, solo necesitas creer que lo hará. Y mientras Él esté contigo en la oración, nadie podrá derrotarte, porque la batalla ya fue ganada en el Calvario. La palabra de Dios es tu armadura espiritual, y cada promesa es una espada que derrota al enemigo. En el desierto, Jesús fue tentado por Satanás, pero no usó milagros ni argumentos humanos, respondió con las Escrituras, escrito está. Esa misma estrategia está disponible para ti hoy. Cuando el enemigo susurra, eres un fracaso, la palabra responde, en Cristo soy más que vencedor. Cuando dice, nadie te ama, la palabra declara, nada podrá separarme del amor de Dios. Cuando afirma, ya es demasiado tarde, la palabra asegura, mis misericordias son nuevas cada mañana. Memorizar,
meditar y declarar la palabra no es una práctica religiosa, es una disciplina de guerra espiritual. Porque la fe viene por oír, y oír por la palabra de Cristo. Cuanto más llenes tu mente con la verdad, menos espacio habrá para la mentira. No subestimes el poder de abrir la Biblia en medio de la batalla. Allí encontrarás no solo instrucción, sino identidad, autoridad y victoria. Porque si Dios está contigo a través de su palabra, sus enemigos, aunque sean legiones, huirán como sombras ante la luz. Y en esa luz, nadie podrá derrotarte. El silencio de Dios no es abandono, es a menudo la calma antes de la victoria. Muchos interpretan los tiempos de quietud como señal de que Dios se ha ido, pero en realidad, es en esos momentos cuando Él está preparando el terreno para una intervención sobrenatural. Cuando Eliseo y el rey de Israel estaban sitiados por el ejército sirio, que el profeta no vio carros de fuego al principio, solo vio peligro. Pero oró, Señor, abre sus ojos. Y en ese momento, que el siervo vio que los montes estaban llenos de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. La presencia de Dios no había cambiado, su percepción sí. Hoy, si sientes que Dios está callado, no asumas que te ha dejado. Tal vez esté esperando que tú clames, que confíes, que adores en la oscuridad. Porque a veces, que el enemigo necesita ver tu fe en acción antes de que el cielo se manifieste. No temas el silencio, úsalo para aferrarte más fuerte a la promesa, no te dejaré ni te desampararé. Porque incluso en el silencio, Dios está contigo. Y mientras Él esté contigo, aunque el mundo entero se levante, nadie podrá derrotarte. La comunidad de fe es un reflejo tangible de la presencia de Dios en tu vida, porque Él no te diseñó para luchar solo. Desde el principio, Dios declaró que no es bueno que el hombre esté solo, y ese principio se extiende a la batalla espiritual. Pablo nunca enfrentó sus pruebas en aislamiento, siempre tuvo compañeros como Silas, Timoteo y Lucas. Incluso Jesús, en su agonía en Getsemaní, pidió a sus discípulos que velaran con él. El enemigo sabe que el aislamiento debilita la fe, por eso busca separarte de la iglesia, de los hermanos, de la comunión. Pero cuando te mantienes en comunidad, recibes oración, consejo, aliento y corrección en amor. Proverbios 27, versículo 17, dice, el hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. Esto significa que en la comunión, tu fe se fortalece, tu visión se aclara y tu valor se renueva. Si estás en batalla, no te escondas. Busca hermanos fieles, comparte tu carga, ora juntos. Porque donde 2 o 3 se reúnen en el nombre de Cristo, que Él está en medio de ellos. Y si Dios está contigo en comunidad, nadie, ni el enemigo más astuto, podrá derrotarte. La humildad no es debilidad, es la postura del corazón que atrae la presencia de Dios y desarma al enemigo. En un mundo que celebra la autosuficiencia, la Biblia enseña que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Gedeón, al ser llamado, no se jactó de su linaje, dijo, mi familia es la más pobre de Manasés, y yo el más insignificante. Pero precisamente en esa humildad, Dios manifestó su poder. Muchos hoy pierden batallas no por falta de fe, sino por exceso de orgullo, confían en su inteligencia, su reputación o su plan, y olvidan depender de Dios. La humildad dice, sin ti, nada puedo hacer. Es reconocer que toda victoria viene del cielo, no de tus méritos. Y en esa rendición, Dios se levanta para pelear por ti. Porque Él no comparte su gloria con el orgullo humano, pero la derrama sobre el corazón quebrantado. Si hoy sientes que estás luchando solo, pregúntate, ¿estoy confiando en mí mismo o en Dios? Porque mientras camines en humildad, con los ojos fijos en Él, nadie podrá derrotarte. El enemigo teme más a un creyente humilde que a un guerrero fuerte, porque sabe que en la humildad Dios habita con poder. La alabanza es un arma espiritual que rompe cadenas, confunde al enemigo y abre el cielo. Cuando Pablo y Silas oraron y cantaron alabanzas en la cárcel a medianoche, no estaban negando su dolor, estaban declarando la soberanía de Dios sobre él. Y en esa alabanza, tembló la tierra, se abrieron las puertas y el carcelero fue salvo. La alabanza no cambia las circunstancias primero, cambia tu perspectiva y la atmósfera espiritual a tu alrededor. Mientras el enemigo espera que te quejes, tú adoras. Mientras él cuenta tus fracasos,
tú proclamas las fidelidades de Dios. La alabanza no es solo una emoción, es un acto de fe que dice, aunque no veo la salida, sé que tú eres digno. Muchos hoy esperan sentirse mejor para alabar, pero la verdadera alabanza nace en la oscuridad. No necesitas entender para adorar, solo necesitas creer que Él es bueno. Por eso, en medio de la batalla, no guardes silencio. Canta, declara, agradece. Porque cuando alabas, no solo honras a Dios, activas su presencia. Y si Dios está contigo en la alabanza, las puertas del infierno no prevalecerán contra ti. Nadie, ni el miedo, ni la prisión, ni la mentira, podrá derrotarte. Dios a menudo usa lo pequeño para derrotar lo grande, demostrando que la victoria no depende de tus recursos, sino de su presencia. Gedeón comenzó con 32,000 hombres, pero Dios los adujo a 300 para que Israel no dijera, mi propia mano me ha salvado. Con antorchas, vasijas y cuernos, derrotaron a un ejército incontable. David no usó espada ni armadura, usó una honda y una piedra, pero más que eso, usó la unción de Dios. Hoy, el enemigo quiere que te enfoques en lo que no tienes suficiente dinero, influencia, apoyo o talento. Pero Dios no necesita multitudes, necesita un corazón dispuesto. Tu poca harina y poco aceite, como en la viuda de Sarepta, es suficiente en sus manos. Tus 5 panes y 2 peces puede alimentar a miles. No subestimes lo que tienes, por pequeño que parezca. Porque cuando lo entregas a Dios, Él lo multiplica, lo santifica y lo usa para derrotar gigantes. Así que no compares tu arsenal con el del enemigo. Confía en que si Dios está contigo, hasta lo insignificante se convierte en instrumento de victoria. Y en esa confianza, nadie podrá derrotarte. La fidelidad en lo pequeño es la semilla de la victoria en lo grande, porque Dios prueba tu corazón antes de confiarte la batalla final. José no fue elevado a primer ministro de inmediato, primero fue fiel como esclavo en la casa de Potifar, luego como preso en la cárcel. En cada etapa, demostró integridad, sabiduría y temor a Dios. Y en su tiempo, fue exaltado para salvar naciones. Muchos hoy quieren la corona sin la cruz, la victoria sin la prueba, el ministerio sin la fidelidad. Pero Dios no te llama a lo visible sin prepararte en lo invisible. ¿Eres fiel con tu tiempo? ¿Honesto en tus finanzas? ¿Amable en tus palabras? ¿Dispuesto a servir sin reconocimiento? Cada acto de obediencia, por pequeño que parezca, es una declaración de confianza en Dios. Y en esa fidelidad, Él te prepara para derrotar enemigos que ni siquiera ves venir. Por eso, no subestimes el día ordinario. Vive con intención, sabiendo que cada decisión fiel te acerca a la victoria prometida. Porque si Dios está contigo en lo pequeño, estará contigo en lo grande. Y en esa promesa, nadie podrá derrotarte. El enemigo intenta convencerte de que ya perdiste, pero la verdad es que mientras aspire, la gracia de Dios está activa en tu vida. Job perdió hijos, riquezas y salud en un solo día. Sus amigos le dijeron que estaba siendo castigado. Su propia esposa le aconsejó, maldice a Dios y muérete. Pero Job respondió, aunque me mate, en él esperaré. Y en esa esperanza, fue restaurado más allá de lo que había perdido. Hoy, muchos se rinden porque creen que el error pasado, la caída o el tiempo perdido nos han descalificado. Pero la gracia de Dios no tiene fecha de vencimiento. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero fue restaurado y usó su testimonio para salvar a 3,000 personas en el día de Pentecostés. Tu pasado no define tu futuro, la presencia de Dios sí. No importa cuántas veces hayas caído, cuán profunda sea la herida o cuán lejos te hayas desviado. Si hoy decides volver, clamar y confiar, Dios se levantará para pelear por ti. Porque Él no mira tu historial, mira tu corazón. Y mientras Él esté contigo, aunque todo parezca perdido, nadie podrá derrotarte. La última palabra no es del enemigo, es de Dios. La paz sobrenatural en medio de la batalla es una de las señales más claras de que Dios está contigo y que la victoria ya está asegurada. Mientras el mundo exige control, explicaciones y garantías, la fe descansa en la presencia de aquel que sostiene el universo. Cuando David enfrentó a Goliat, no había pánico en su rostro, había paz. No porque ignorara el peligro,
sino porque conocía al Dios que lo había librado del león y del oso. Esa misma paz está disponible para ti hoy. No depende de que las circunstancias mejoren, sino de que tu corazón esté anclado en la verdad. Si Dios está contigo, nadie podrá derrotarte. El apóstol Pablo, encadenado y esperando juicio, escribió a los filipenses: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Esta paz no es la ausencia de conflicto, es la presencia de Dios en medio del conflicto. Si, en medio de la crisis, sientes una calma inexplicable que te dice confía, no la ignores. Es la confirmación de que estás en el centro de la voluntad de Dios. Porque el enemigo puede atacar tu entorno, pero no puede tocar tu alma si está sellada con la paz del cielo. Y mientras esa paz reine en ti, nadie, ni el miedo, ni la traición, ni la muerte, podrá derrotarte. Dios no solo te protege de tus enemigos, a menudo los usa para cumplir su propósito y exaltar tu testimonio. José fue vendido por sus hermanos con intención de hacerle mal, pero años después declaró: Dios lo encaminó a bien. Lo que el enemigo planeó como destrucción, Dios lo usó como puerta de redención. Hoy, no todo ataque es para destruirte, algunos son para posicionarte. La oposición que enfrentas puede ser el crisol donde se forja tu carácter, la plataforma donde se revela tu fe o el escenario donde otros ven la gloria de Dios. Pablo fue encarcelado, pero desde la prisión escribió cartas que han guiado a millones. Esteban fue apedreado, pero su testimonio convirtió a Saulo en Pablo. Tu enemigo no tiene la última palabra sobre tu vida, Dios sí. Por eso, no maldigas la prueba, examínala con fe. Pregúntate: ¿qué quiere Dios formar en mí a través de esto? ¿Cómo puede esto glorificar su nombre? Porque cuando ves más allá del dolor, descubres que incluso el mal tiene un límite en las manos de un Dios soberano. Y mientras Él esté contigo, hasta tu enemigo se convierte en instrumento de tu victoria. Nadie podrá derrotarte, porque hasta la sombra sirve a la luz. La confianza en Dios no se basa en la ausencia de riesgo, sino en la certeza de su fidelidad. Muchos esperan que todas las señales sean perfectas antes de avanzar, pero la fe camina cuando el camino aún está oscuro. Cuando los israelitas llegaron al Mar Rojo, no había puente, no había barcos, no había escape. Detrás, el ejército de Faraón se acercaba. Pero Moisés declaró: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que hará hoy el Señor. Y en ese acto de fe, el mar se abrió. Hoy, tu mar rojo puede ser una deuda, una enfermedad, una relación rota o un sueño enterrado. Pero si Dios te ha traído hasta aquí, no te dejará en medio. No necesitas ver toda la ruta, solo necesitas dar el primer paso en obediencia. Porque la confianza no es creer que nada malo sucederá, es creer que Dios está contigo aunque suceda. Y en esa confianza, el miedo pierde su poder. Así que no retrocedas por lo que no ves. Avanza por quien sí ves, el autor y consumador de tu fe. Porque si Dios está contigo en el paso de fe, nadie, ni el abismo, ni el enemigo, ni el tiempo, podrá derrotarte. El propósito de Dios trasciende la victoria personal, está diseñado para bendecir a otros a través de tu testimonio. Cuando Gedeón venció a Madián, no fue solo para salvarse a sí mismo, sino para liberar a toda Israel. Cuando Ruth fue redimida por Booz, no solo encontró provisión, se convirtió en antepasada del Mesías. Tu batalla no es solo tuya, es un escenario donde otros pueden ver el poder de Dios. Por eso, no guardes en secreto lo que Él ha hecho en ti. Comparte cómo te sostuvo en la depresión, cómo te libró de la adicción, cómo te dio paz en la tormenta. Tu testimonio es una espada espiritual que rompe cadenas en la vida de otros. El enemigo odia más tu historia redimida que tu silencio, porque sabe que una vida transformada es la evidencia más poderosa del Evangelio. Así que no temas hablar. Porque mientras Dios esté contigo en tu testimonio, tu victoria se multiplicará. Y en esa multiplicación, nadie podrá derrotarte, porque tu vida se convierte en semilla de esperanza para muchos. Al final del día, la mayor prueba de que nadie puede derrotarte es la resurrección de Jesucristo. En la cruz, parecía que el mal había ganado, el Hijo de Dios fue humillado, azotado, clavado y sepultado. Pero al tercer día, la piedra fue removida, la tumba quedó vacía y la muerte fue vencida.
Esa resurrección no solo cambió la historia, es la garantía de que ningún enemigo tiene el poder final. Si Dios pudo levantar a Jesús de entre los muertos, ¿acaso no puede levantarte a ti de tu caída, tu dolor o tu derrota aparente? Tu vida está unida a la de Cristo, y su victoria es tu victoria. No luchas para ganar, luchas desde la victoria. Por eso, no camines hoy como quien teme al enemigo, sino como quien ya lo ha vencido en el nombre de Jesús. Porque si Dios está contigo, y Él promete nunca dejarte, entonces no importa cuántos se levanten, cuán fuertes parezcan o cuán oscuro sea el camino. Nadie, absolutamente nadie, podrá derrotarte. La tumba ya está vacía, y tú caminas en la luz de la resurrección. Dios no te da espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, y esa es la esencia de tu invencibilidad. Muchos creyentes viven paralizados por el miedo al fracaso, al rechazo, al futuro o a lo desconocido, pero la palabra es clara: el temor no viene de Dios. El miedo te hace retroceder, el Espíritu Santo te impulsa a avanzar. Cuando Eliseo enfrentó al ejército sirio que lo rodeaba, no huyó, oró para que su siervo viera los carros de fuego que los protegían. Esa visión no cambió las circunstancias externas, pero transformó su percepción interna. Hoy, tu mayor batalla no es contra personas o situaciones, sino contra la narrativa de miedo que intenta dominar tu mente. Pero cuando eliges creer la verdad, que Dios está contigo, que su poder es mayor y que su amor te sostiene, que el enemigo pierde terreno. No necesitas eliminar el peligro para estar seguro, solo necesitas reconocer quién está contigo. Porque la seguridad no está en la ausencia de amenaza, sino en la presencia de Dios. Y mientras camines en el espíritu de poder, amor y dominio propio que Él te ha dado, nadie podrá derrotarte, porque tu fuerza no es tuya, es del Altísimo. La perseverancia no es resistir con tus propias fuerzas, sino aferrarte a la promesa de que Dios completará la obra que ha comenzado en ti. Muchos se desaniman cuando la victoria no llega al instante, pero la Biblia enseña que la fe se perfecciona en la paciencia. Job sufrió meses, quizás años, antes de ser restaurado. José esperó 13 años entre la cisterna y el palacio. Pero en cada etapa, Dios estaba trabajando. La perseverancia no es pasividad, es fe en acción mientras esperas. Es orar cuando no ves respuesta, servir cuando no hay reconocimiento, perdonar cuando duele y confiar cuando todo parece oscuro. Y en esa fidelidad constante, que el enemigo pierde su influencia. Porque no se trata de cuán fuerte eres al principio, sino de si sigues al final. Dios no te juzga por tus caídas, te honra por levantarte una vez más. Así que no abandones la carrera. Corre con paciencia, fijando los ojos en Jesús. Porque si Dios está contigo en la espera, nadie, ni el tiempo, ni el cansancio, ni la duda, podrá derrotarte. La victoria no es para los más rápidos, sino para los que no se rinden. La identidad en Cristo es tu armadura invisible, porque saber quién eres en Dios determina cómo enfrentas cada batalla. El enemigo no solo ataca tus circunstancias, ataca tu identidad. Te dice: eres un fracaso, nunca serás suficiente, ya arruinaste todo. Pero la palabra declara: eres escogido, santo, amado, redimido, sellado con el Espíritu Santo y heredero de gloria. Estas no son metas futuras, son realidades presentes. Cuando David se enfrentó a Goliat, no se presentó como pastor, sino como ungido del Señor. Su identidad definió su valentía. Hoy, si sabes que eres hijo de Dios, no caminarás como víctima, sino como vencedor. No mendigarás aprobación, porque ya tienes la del cielo. No temerás al enemigo, porque tu Padre es más grande. Tu identidad no depende de tus logros, tus errores o la opinión de otros, depende de lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Por eso, cada mañana, declara quién eres en Él. Porque si Dios está contigo en tu identidad, nadie, ni la mentira, ni la condenación, ni el pasado, podrá derrotarte. Eres más que vencedor, y eso no puede ser quitado. La obediencia inmediata, incluso en lo pequeño, es la puerta a la victoria sobrenatural. Muchos esperan una señal espectacular antes de moverse, pero Dios suele revelar su voluntad paso a paso, a medida que caminas en fidelidad. Cuando Elías huyó del rey Acab, Dios no le dio un plan de 5 años, le dijo:
vete de aquí y escóndete junto al arroyo de Carit. Y allí, los cuervos le llevaron pan. Luego, le dijo, levántate y vete a Sarepta. Y allí, una viuda lo sostuvo. Cada acto de obediencia abrió la puerta a la siguiente provisión. Hoy, Dios no te pide que veas todo el camino, solo te pide que des el siguiente paso. Tal vez es perdonar a alguien que no lo merece, hablar de tu fe en el trabajo, dar cuando no te sobra o callar cuando quieres defender tu orgullo. En esa obediencia, no solo agradas a Dios, activas su presencia. Porque la victoria no comienza con un milagro, comienza con un sí. Y mientras Dios esté contigo en tu obediencia, nadie, ni la lógica humana, ni el orgullo, ni la incredulidad, podrá derrotarte. Porque el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Al final, la vida invencible no se mide por la ausencia de enemigos, sino por la presencia constante de Dios. En un mundo que celebra el éxito, el poder y la independencia, el creyente encuentra su fuerza en la dependencia total del cielo. No necesitas tener todas las respuestas, porque Él es la respuesta. No necesitas controlar cada detalle, porque Él sostiene el universo. Tu seguridad no está en tu capacidad, sino en su fidelidad. Y esa fidelidad ha sido probada en la cruz, sellada en la resurrección y prometida para siempre. Por eso, camina hoy con la cabeza en alto, no por arrogancia, sino por fe. Porque si Dios está contigo, y Él lo ha jurado por su nombre, entonces no importa cuán grande sea el gigante, cuán profundo sea el valle o cuán fuerte sea la tormenta. Nadie, en el cielo, en la tierra ni en los lugares infernales, podrá derrotarte. La batalla ya fue ganada. Solo te queda caminar en la victoria que Cristo compró por ti. Y en esa caminata, serás más que vencedor, por medio de aquel que te amó.